a tener 4 matrimonios, hizo lo que le dio la gana, se convirtió en empresaria. Con todo lo que fue el funeral de Silvia Pinal, una de las grandes actrices en la historia de México y de toda América Latina. Y como ustedes recuerdan, los que vieron El Gordo y la Flaca, el viernes, después que ella falleció, tuvimos una cobertura completa y un programa especial. Y fue relativamente rápido este funeral, donde finalmente no cantó Luis Miguel. Se vio que Luis Miguel nada más mandó una corona de rosas blancas al funeral, pero no cantó como era lo que ella esperaba y había pedido. Me imagino que tuvieron las razones para que no cantara, pero comparado con María Félix y otras actrices que ha durado esto una semana, después que fallecen, fue una cosa rápida el entierro y el funeral. Sí, Raúl, ella se mantuvo muy activa, yo creo que hasta los últimos días, Raúl, y lo vimos recientemente, siempre saliendo del hospital, los chequeos, sus buenos momentos, sus malos momentos. No solamente fue actriz, esta mujer fue empresaria, Raúl, hizo también productora de televisión. Vamos a recordarla a través de los años como una gran mujer y una leyenda. Y desde que se supo del fallecimiento, señores, de Silvia Pinal en México, no se ha hablado de otra cosa, pues en la televisión y en lo que se llamaba la última diva. Exactamente, fue en el Palacio de Bellas Artes donde se le dio el último homenaje. Elizabeth estuvo presente y nos cuenta todos los detalles. El Palacio de Bellas Artes, recinto cultural más importante de México, abrió sus puertas para despedir a la diva de México. El trayecto de la funeraria para el palacio estuvo lleno de momentos. Gente salió a las calles a decirle adiós. La bella carroza con el féretro de Silvia Pinal recorrió varios kilómetros hasta arribar al palacio. La entrada fue encabezada por las Pinal con una suave música de fondo. Stephanie Salas y las bisnietas de Silvia Pinal, excepto Frida Sofía, estaban ahí despidiendo a su abuela. Famosos como Laura Zapata y Patti Reyes Espíndola también dijeron presente, los ausentes Frida Sofía, Luis Enrique y Enrique Guzmán. Sin embargo, a las afueras del Palacio de Bellas Artes, seguidores de la diva mexicana sí estuvieron acompañándola en su último adiós. Es una emoción muy grande y el dolor se siente de su familia, de sus nietas, de sus hijas, todo lo que han pasado ellas. Y la gran diva es un homenaje muy merecido porque es la pionera del cine, del teatro, de la televisión, de la liberación femenina. Silvia Pinal yo creo que toda la vida ha sido importante. Yo crecí con el cine de oro mexicano, con Tintán, con Pedro Infante, con Jorge Negrete, con Silvia. Y aparte crecimos viendo Mujer Casos de la Vida Real. Pues vine a despedir a una hermosa mujer, una diva de nuestro cine mexicano, que pues no creo que vuelva a haber alguna como ella. El ejemplo de una mujer trabajadora, con marido o sin marido, salió adelante con sus hijos. Empresaria, senadora, artista, hizo lo que quiso, que fue ser feliz. Y lo más importante es que fue un ejemplo para todas las mexicanas, de que sí se puede salir adelante. Y más hermosa porque humilde, sencilla, lo que otras divas no tuvieron. En el Palacio de Bellas Artes había grandes fotografías de Silvia Pinal en sus diferentes facetas, siempre bella, y varias coronas de flores de Gloria Trevi, Alicia Villarreal, pero adornando la sala principal. Y a un costado del féretro estaba la hermosa corona de cientos de rosas blancas que envió Luis Miguel, quien por cierto la noche del sábado y domingo abarrotó el Foro Sol con 2 presentaciones y en las que se esperaba hiciera algún mínimo homenaje a quien fuera la bisabuela de su hija Michelle. Sin embargo, esto no sucedió. Silvia Pinal fue cremada posterior al homenaje en Bellas Artes. Las cenizas permanecen en su domicilio del Pedregal y se sabe que posteriormente serán depositadas en la cripta familiar donde está su hija Viridiana. Muchísimas gracias, Elizabeth Curiel, por este reportaje. Gracias, Elizabeth. Y hay que recordarla con una sonrisa en la cara, porque esta mujer tuvo una vida maravillosa. Bueno, Raúl, ella fue maravillosa, Lili. Mira hasta la edad que llegó. Fue una mujer adelantada a sus tiempos, como acaba de decir Elizabeth Curiel en esta pieza que acabamos de ver y escuchar. Obviamente, en esos tiempos, o sea, ¿quién hacía mitad de lo que logró esa mujer?
Normalmente la mujer, imagínate, en los tiempos que la mujer no podía ni votar, no podía ni, tenía que decirle sí al marido todo. Ella llegó a tener 4 matrimonios, hizo lo que le dio la gana, se convirtió en empresaria, siguió adelante, no importa lo que estuviera pasando en su vida, y en el día de hoy pues las despedimos, como tú dices, con una sonrisa, Rauly, porque creo que logró todo lo que quiso en su vida. Película con Pedro Infante, con Mario Moreno Cantinflas, estrella del Festival de Cannes de Francia, como dice Lili, productora, después más tarde de novelas, una mujer que lo logró todo y que hasta el último minuto casi, hasta unos meses antes, un año antes, tú la veías en todos los eventos que había en México. Siempre. Salía, la llevaban hasta una obra de teatro. Disfrutó la vida. Tuvo que nada más durar 2 días en la obra de teatro, la última que hizo en México, sí, pero por lo menos estuvo por 2 días. En el 2022 creo que fue. Ahí estuvo. Bueno, nada, que en paz descanse la gran Silvia Pinal. Nuestro pésame nuevamente para toda la familia. Siempre será recordada, Rauly, y obviamente siempre será la gran leyenda del cine de oro mexicano. Exactamente. Así es que le mandamos muchos besos a la familia. De la televisión mexicana. Así es.